noches, hermanos. Les saludo en nombre del Señor. Espero que estén todos bien en sus casas. Vamos a comenzar esta reunión de oración y estudio de la palabra los días jueves. Siempre estamos orando por uno por otro. Vamos a orar y vamos a comenzar la reunión. Que todo lo que hagamos sea para glorificar al Señor. Oremos. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Antes de ir a tu presencia, Señor, queremos pedir perdón por nuestros pecados de pensamiento y de hecho, Señor. Perdónanos, Señor, todo lo malo, Señor. Saca todo lo que no te agrade, Señor, en estos momentos. Como dice tu palabra, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar y limpiar toda nuestra maldad, Señor. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este momento de estudiar tu palabra, Señor, y también de orar unos por otros, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Salmo 61 y versículo 1. Dice así: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. El Señor siempre está atento a escuchar nuestras oraciones. Y ahora pasamos a orar. Hay una lista, va a aparecer en la pantalla una lista de oraciones y que ustedes pueden orar. Pasemos a orar. Y ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Muy buenas noches, mis hermanos. Es un agrado poder compartir en esta noche con ustedes el tiempo de la palabra. Estamos estudiando el libro de Filipenses y el día de hoy vamos a adentrarnos ya en el capítulo 1 del versículo 3 en adelante. De manera que es un agrado para mí poder compartir con ustedes de esta manera este tiempo con la palabra. Que el Señor nos guíe en este tiempo, hermanos. Quisiera comenzar haciendo una pregunta personal que espero que cada uno pueda responder de forma personal también. La pregunta es así: ¿puede recordar a algún hermano o alguna hermana a quien le gustaría agradecer al Señor por su vida, por su testimonio, por las acciones de aquel hermano o aquella hermana? Repito la pregunta: ¿puede recordar a algún hermano o hermana a quien le gustaría agradecer al Señor por su vida, por su testimonio, por las acciones de aquel hermano o hermana? Me imagino que sí, hermanos. Me imagino que debe pensar en este momento quizás más de una persona. En el pasaje que estaremos estudiando en esta noche, veremos que el apóstol Pablo desea hacer eso mismo. Y podemos ver en este pasaje que vamos a estar mirando una división natural que se nos presenta. Para comenzar necesitamos comprender que el punto principal de los versículos 3 al 11 del capítulo 1 de Filipenses es la oración de gratitud de Pablo al Señor, a nuestro Dios, por los hermanos filipenses. Así comienza el versículo 3 y eso lo vemos desarrollado desde el versículo 3 en adelante. Vemos del versículo 4 al 11 a un siervo que agradece a su Señor en sus oraciones, rogando por sus hermanos que lo han acompañado a lo largo de su ministerio. Este siervo del Señor que escribe la carta está en condición de preso, pero no está solo. El Señor está con él, por supuesto. Pero no solo el Señor, también Timoteo. Pero no solo Timoteo. Los hermanos filipenses están con él, así como estuvieron con él en sus peregrinaciones a nuevos lugares en donde fue a predicar el Evangelio, así como estuvieron con él en sus peregrinaciones a nuevos lugares en donde fue a predicar el Evangelio, así como estuvieron antes con él mientras visitaba a otras iglesias. Este pasaje, queridos hermanos, es un profundo y tremendo reflejo del corazón
de gratitud que tuvo nuestro hermano Pablo hacia la iglesia de Filipos, debido a que ellos lo acompañaron a donde Pablo iba prácticamente. Hasta en ese momento de prisión en la que se encuentra, los preocupados hermanos de Filipos estaban enviando para sus necesidades. Y Pablo escribe esta carta tan personal que muestra el agradecimiento a una iglesia preocupada por este siervo del Señor. De manera que eso vamos a estar mirando. Oremos para comenzar, hermano. Padre Santo, Señor, le damos muchas gracias por este tiempo que podemos dedicar al estudio de tu palabra. Padre Santo, guía todo este momento para que su Espíritu Santo, nuestro Maestro, sea enseñándonos, oh Dios. Le rogamos por su palabra para que llegue a nuestros corazones y, Señor, pueda calar hasta el fondo, Padre Santo, y exhortarnos, animarnos, Señor, de la manera que quieres hacerlo tú, Padre Santo. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos. El capítulo 1, versículo 3 comienza así. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a estar mirando del versículo 3, si el Señor lo permite, hasta el versículo 6. Y el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Lo primero que observamos, que nos indica el texto, es que el ánimo de Pablo hacia los hermanos de Filipos es de total agradecimiento a Dios por ellos. Pablo nos refleja en este versículo que las veces que él se recordaba de los filipenses era motivo para dar gracias al Señor por sus vidas. Y la manera en que el creyente se puede comunicar con Dios es por medio de la oración. Así que Pablo se acordaba de nuestros hermanos filipenses de una manera muy especial, agradeciendo directamente a Dios por ellos en oración, yendo a la misma presencia de Dios para presentar su gratitud a nuestro Padre Celestial por los queridos hermanos de Filipos, de quienes agradece poder recordar. No sé cuántas personas puede recordar de esta manera, como les preguntaba al inicio, pero qué tremenda bendición el poder pensar en ciertos hermanos a quienes puede recordar de esta manera. Dios usó a esas personas en momentos quizás claves, y debido a eso hasta el día de hoy podemos recordarnos de ellos y podemos decir qué bendición esas personas. Dios los usó para bendecirnos. Hay personas que con su sola presencia o quizá con su solo testimonio, con una sonrisa simplemente muchas veces, son de ánimo, son de bendición para nosotros. Bueno, para Pablo, estando en prisión en este momento de su vida, vemos con este versículo que le generaba una tremenda gratitud el recordar a sus hermanos. Y por eso lo hacía agradeciendo al Señor por ellos. Versículo 4 nos dice cómo él dirigía esta gratitud que tenía hacia estos hermanos. Dice el versículo 4:
siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Vemos que Pablo sigue explicándonos cómo esa gratitud al Señor por los filipenses lo lleva no solamente a agradecer por ellos, sino también lo llevó a rogar por todos los hermanos de Filipos. Y este versículo nos muestra que el apóstol Pablo rogaba al Señor por los hermanos filipenses, con gozo por todos ellos. Y de la narración que tenemos en Hechos capítulo 16, y también del versículo 1 aquí en el capítulo 1 de Filipenses, podemos citar algunos de aquellos hermanos que el Señor nos permite saber que conformaban la iglesia en Filipos. Lidia, la vendedora de púrpura, su familia, el carcelero de Filipos, como así su familia. ¿Recuerdan el carcelero que estuvo a punto de sacarse la vida? Y Pablo le dijo, no te saques la vida, estamos aquí todos. Él, su familia, los suyos, se convirtieron. Y el versículo 1 de Filipenses nos dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entre otros que se tuvieron que haber convertido por el testimonio de estos hermanos, y quizás lo que algún otro ciudadano pudo escuchar también del testimonio de Pablo estando allí. Pero Pablo está recordándose de todos estos hermanos, y todos estos hermanos generaban en la vida del apóstol Pablo un gozo y un agradecimiento al Señor, que lo motivaban a ir a la presencia misma del Señor en oración e interceder por ellos, pedir al Padre por estos apreciados hermanos. Y qué situación más reconfortante, hermanos, el poder recordar a hermanos fieles a quienes uno aprecia cuando uno está en una situación incómoda como la que estaba viviendo el apóstol Pablo, que se encontraba en prisión por predicar el Evangelio. Sin lugar a duda que estos apreciados hermanos fueron de gran ánimo para este siervo del Señor, no solamente porque ellos estaban enviando para las necesidades de Pablo, sino porque lo hicieron una y otra vez, y ellos permanecieron fieles al Señor y eran de gran testimonio, y eso reconfortaba al siervo del Señor que, sin lugar a duda, podemos ver en este versículo, tenía el deseo de ir al Señor en oración y rogar por aquellos hermanos, quienes él podía saber y podía entender por medio de sus acciones que estaban obrando bien, que estaban aferrándose al Señor y que estaban siendo de gran testimonio. Ahora, el siguiente versículo que viene nos está ampliando la manera en que Pablo rogaba con gozo en oración por los hermanos filipenses. El versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde que se convirtieron al Señor, allí hay un punto de partida, hablando de nuestros hermanos de Filipos. Desde que se convirtieron al Señor, los hermanos filipenses fueron participantes de la Gran Comisión. Ellos se involucraron activamente en la obra de este misionero, siervo del Señor, que siguió predicando el Evangelio por varios lugares más cuando salió de Filipos, por lo que Pablo tenía gratitud, tenía gozo, porque desde siempre pudo contar con el apoyo de los hermanos filipenses, de estos fieles hermanos, que sin necesidad de ir presencialmente con Pablo, estuvieron apoyándolo como si estuvieran yendo con él a todos los lugares que Dios le permitió ir. Por esto Pablo lo menciona, porque no es menor el hecho que los filipenses hayan apoyado al ministerio del apóstol Pablo, que tuvo sus gastos, que necesitaba ser cubierto de alguna manera, y que los filipenses pudieron ser de aporte en ese aspecto. Miremos un versículo que nos muestra esta situación. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4. Voy a dar lectura. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 en adelante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios
que se ha dado a las iglesias de Macedonia. No es solamente una ciudad o una provincia o una colonia cuando se habla de Macedonia. Estamos hablando de Tesalónica, Berea y Filipos también está allí. Entonces, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su dinero, de su ofrenda, no, de sus bienes, no, que la abundancia de su gozo y su profunda riqueza, no, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, lo que podían dar conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué tremendo versículo. Volvamos a nuestro libro de Filipenses. Entre las iglesias mencionadas de la región de Macedonia está Filipos, hermanos. En gran condición económica, con abundancia y muchos recursos de sobra. En medio de esta situación, no. Ellos estaban en gran pobreza, nos decía el pasaje. Pero a pesar de eso, en medio de estar en esa situación, ellos quisieron ofrendar. Nos dice el pasaje. En el versículo 2 es que aclaraba en el pasaje anterior que ellos estaban en gran prueba de tribulación, pero ellos abundaron en gozo y en profunda generosidad. Ellos no estaban pasando un buen momento financiero, pero su gozo y la riqueza abundante de generosidad que tuvieron al punto que nos señalaba el versículo 4, ellos insistieron con ruegos tener el privilegio de participar en una ofrenda que se estaba juntando para hermanos que estaban necesitando. Aquí vemos un poco del corazón de estos grandes hermanos que amaban la obra y deseaban que el Evangelio sea conocido por más personas. Y vemos la preocupación por los demás hermanos también. No de palabras solamente, sino en acciones. Y Pablo recuerda eso en sus oraciones, agradeciendo al Señor por estos apreciados hermanos, con gozo y teniendo muy buenos recuerdos de ellos. Ahora, el versículo que viene a continuación viene siendo una extensión de la manera en que Pablo rogaba con gozo por los filipenses. Lo hacía teniendo muy en cuenta lo siguiente. Versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses nuevamente. Dice el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo nos habla de la seguridad que tenía Pablo, hermanos, en que Dios es quien comenzó su obra en la vida de los filipenses. Dios es la persona a quien Pablo dirige sus oraciones de gratitud con gozo. Dios es quien en su gracia permitió que los filipenses aceptaran el evangelio que Pablo les predicó. Desde ese momento, desde que ellos aceptaron a la gracia del Señor, este versículo nos muestra que Pablo tiene una completa certeza que Dios inició en ellos la buena obra. Ahora lo que sigue nos enseña algo muy interesante. No está en discusión que la obra del Señor comenzó en la vida de los filipenses, pero está aclarándonos algo. El versículo nos dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba persuadido. Esa es la palabra con la que comienza el versículo, estando persuadido de esto, convencido quiere decir eso. Y esa palabra implica una seguridad en que eso será así y nadie lo va a convencer de lo contrario.
Y las dos siguientes frases nos muestran una tremenda verdad. Cuando Dios comienza su obra en la vida del creyente, Dios seguirá hasta llegar a completar su obra en la vida de su Hijo. De manera que Pablo oraba por los filipenses, descansando en la persona de Dios, quien seguirá haciendo su obra en sus hermanos hasta completarla, hasta el día de Jesucristo. De igual manera, queridos hermanos, en nuestras vidas, Dios sigue completando su obra en nuestras vidas. Camino hacia la madurez, Dios está puliéndonos a la imagen de su Hijo, hasta que lleguemos a estar libres de impurezas, libres de pecado, libres de estas maldades que tienen que ver con el pecado. Hasta que ese glorioso día llegue, hermanos, necesitamos seguir dejando que Dios haga su obra en nuestras vidas. Al igual que Dios lo estuvo haciendo en la vida de nuestros hermanos filipenses. Hermanos, los filipenses nos dejan un tremendo ejemplo de cómo vivir nuestra fe, preocupándonos de los siervos del Señor. Y el apóstol Pablo nos enseña de igual manera a ser agradecidos orando unos por otros. Debemos, hermanos, preocuparnos unos por otros. Debemos hacer práctica nuestra fe. Busquemos con un deseo correcto que Dios sea perfeccionando su obra en nuestras vidas. Y no seamos interponiéndonos en que Dios nos siga moldeando a la imagen de su Hijo. Este versículo que vimos hoy, estos versículos, hoy son una evidencia de que podemos ser de gran bendición a hermanos cuando se recuerden de nosotros. Como también podríamos ser lo contrario. Dios nos guarde de eso. Busquemos ser como nuestros hermanos. Apuntemos en común unión a tener una misma actitud que tuvieron nuestros hermanos filipenses, de estar involucrados en el progreso del Evangelio, en apoyar a siervos del Señor, en apoyar el progreso del Evangelio, en preocuparnos de quienes tienen necesidad, pero preocuparnos supliendo sus necesidades. Y permitamos, hermanos, que Dios complete su obra en nuestras vidas. Dios mediante, vamos a seguir mirando este pasaje. El pasaje que es desde el versículo 3 hasta el 11. El pasaje de la oración de Pablo por los hermanos filipenses. Vamos a estar mirándolo el próximo jueves si el Señor lo permite. Así que, hermanos, les invito a orar para terminar esta parte. Oremos. Padre Santo, le damos gracias por su palabra. Le agradecemos, Señor, porque en ella vemos el ejemplo de nuestros hermanos filipenses, Señor, que con temor y amor a tu obra, Padre Santo, ellos ayudaron al progreso del Evangelio apoyando a tu siervo, el apóstol Pablo. Señor, te damos gracias porque vemos a un siervo tuyo agradecido, recordando el tremendo testimonio de nuestros hermanos filipenses, de que ellos acompañaron a tu siervo, lo apoyaron, Señor, lo sostuvieron, y él tiene un corazón de gratitud tan grande, Señor, que hasta el día de hoy, Señor, puede impactar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a imitar la actitud de nuestros hermanos filipenses y también la actitud de nuestro hermano Pablo de ser agradecidos, Señor, con aquellos hermanos quienes en su momento nos ayudaron o quienes nos están ayudando al día de hoy, Padre Santo. Ayúdanos, oh Dios, a ser una iglesia agradecida y que en común unión, Señor, camina esperando y deseando que sigas trabajando en nuestras vidas, Señor, que nos sigas puliendo. Gracias por tu palabra, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Ya, damos gracias por la palabra. Ahora vamos a alabar al Señor y para terminar esta reunión. Alabemos al Señor. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor,
Ahora vamos a orar para terminar y que el Señor los bendiga y los cuide en esta semana, que los proteja. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por esta reunión, Señor, que tú has preparado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y también que todo lo que hagamos acá hasta el domingo, Señor, que sea para glorificar tu nombre y honrarte a ti, Señor. Padre, cuídanos, Señor, protégenos, Señor, de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermano, y que el Señor le bendiga.